Capítulo 15. Aún hasta la muerte. Mientras que la obra en el leprosario y en la cárcel seguía adelante, supe que una iglesia metodista solicitaba un evangelista que pudiera ocuparse de las grandes multitudes de refugiados que llegaban a la ciudad, la mayoría de los cuales, igual que yo, venían del norte. Solicité este trabajo, con la salvedad de que deberían permitirme continuar con mi obra en la cárcel y en el leprosario. Se llegó a un acuerdo sobre este punto y me fui a vivir en un cuarto atrás de la iglesia. Durante todos estos meses, 1 o 2 de mis niños mayores, quienes yo ya podían cuidar de sí mismos, vivieron conmigo. Su compañía me alegraba y sentirme en familia me brindaba alivio. La guerra ya había terminado y la mayoría de los misioneros habían abandonado el país o estaban en campos de concentración. La necesidad era muy grande y los obreros que quedaban eran ya muy pocos. Parecía haber una frialdad espiritual en esta iglesia a la cual yo estaba ahora ligada. Dicha frialdad pesaba demasiado sobre mí. El edificio en sí estaba descuidado y en una condición asquerosa. Era una iglesia grande con una enorme galería y un día se me ocurrió subir para ver qué había ahí. Descubrí que, como en los días de Nehemías, el templo se había utilizado como bodega. Estaba lleno de chatarra, desechos, basura, polvo y telarañas. Desanimada y deprimida, mirando desde la galería, vi repentinamente cómo el sol irrumpió a través de la empolvada ventana. Un rayo de luz iluminó la cruz que estaba sobre la mesa de comunión y me pareció observar al Señor de pie mirándome. Al levantar mis ojos, Él habló: «Prepara este lugar para mí, porque yo me propongo bendecirte». Inclinándome más hacia adelante, le dije: «Señor, ¿hasta cuándo?» «Dentro de 40 días», fue la respuesta, y la visión desapareció gradualmente. Me arrodillé. Sentí que mi corazón latía lleno de reverencia y temor. Creí verdaderamente que la bendición llegaría en 40 días, pero antes yo tenía que trabajar y orar. Decidí lavar y limpiar la iglesia todos los días, tanto como me fuera posible, y una vez limpia oraría allí. Hacía ya un tiempo que no me sentía bien y algunos cristianos habían hecho arreglos para que yo fuera con ellos a tomar un descanso y unas vacaciones. Comencé a hacer la limpieza y a orar, mas no había contado a nadie acerca de mi visión y de mi resolución. Entre tanto, se acercaba el tiempo para las propuestas vacaciones y comencé a sentirme inquieta. Solo habían transcurrido unos cuantos días de los 40 que habían de pasar. ¿Cómo podía desobedecer el mandato de mi Señor? Decidí contarle a nuestro pastor chino, Christian Chang, lo que me había ocurrido. Él no me ridiculizó por mi historia, sino que inmediatamente accedió a ayudarme en la tarea que tenía que realizar. Fui a ver a los amigos con quienes tenía que ir de vacaciones y me di cuenta de que se habían olvidado completamente de los arreglos y de su promesa. Ellos se sintieron avergonzados y presentaron las debidas excusas. Estuve al borde de gritar. ¡Aleluya! El Señor había intervenido incluso en este pequeño detalle. Podía quedarme hasta que llegara la bendición. Un día, cuando Christian Chang y yo trabajábamos en la iglesia, Gordon, uno de mis hijos adoptivos, vino a buscarme. Él también nos ayudó a fregar los pisos y a orar. Pocos días después, el tesorero de nuestra iglesia, Chen Sun, nos encontró y por último un ladrón convertido se unió a nuestro grupo de trabajo. De modo que ahora 5 de nosotros nos dedicábamos cada minuto disponible de nuestro tiempo a lavar, limpiar y orar. Al final de los 40 días, la iglesia estaba inmaculada y habíamos orado en cada uno de sus rincones. Pero sabíamos que si la bendición nos iba a llegar, teníamos que trabajar afuera también, por lo que decidimos organizar campañas especiales de evangelización. Y durante los meses que siguieron recibimos bendiciones maravillosas. Por ese tiempo recibimos una petición especial de la organización Juventud para Cristo para celebrar una campaña. Ellos estaban dispuestos a sufragar todos los gastos y nosotros ayudábamos con los obreros. Para entonces ya contábamos con un grupo bastante entusiasta de convertidos que gustosamente hacían cualquier cosa que se necesitase y la iglesia estaba lista para ser utilizada. Bob Pierce, un norteamericano, era el evangelista y el Dr. Andrew He el intérprete, y ya que el terreno había sido preparado mediante la oración incesante y sincera, la bendición
religión se desbordó por toda la ciudad. Cientos de personas fueron verdaderamente convertidas, incluyendo a muchos estudiantes universitarios. Durante varios meses seguimos recibiendo estas bendiciones gloriosas. Parecía que hubiésemos llegado a los días de la iglesia primitiva, pero ahora sabemos que Dios nos estaba fortaleciendo y preparando para los días terribles que se avecinaban para todos nosotros, viejos y jóvenes por igual. El Partido Comunista tomó el control absoluto de la universidad y a cada uno de los 500 estudiantes se les dio un largo cuestionario que contenía una serie de preguntas para ser contestadas con toda veracidad. Me las ingenié para obtener uno de estos cuestionarios y porque yo deseaba entender lo que las preguntas implicaban, traté de llenarlo. Algunas de las preguntas eran absurdas, otras parecían irrelevantes y completamente ridículas, tales como: ¿sabe usted de qué murió su abuela? ¿Cuántos hijos tuvo su tío? ¿Cuánto dinero tenía su abuelo cuando murió? No se mencionaba la religión ni el partido político, pero justo al fin, cuando uno estaba cansado y confuso, venía la pregunta más importante. ¿En qué posición está usted? Si está al lado del gobierno, ponga un círculo. Si está en contra, ponga una X. Esta pregunta era la que implicaba obediencia a todo lo decretado por las autoridades o problemas en el futuro. Si uno ponía una X, significaba que quedaba fuera del partido, que no tendría trabajo, que se quedaría pobre y sería una paria. La mayoría de aquellos estudiantes habían comenzado su educación en la escuela cristiana. Si se enfermaban, acudían a los hospitales cristianos, porque todo lo que había de bueno en cuestiones de salud y educación había llegado a los distritos aislados de China a través de las misiones. Muchos también se habían convertido durante las recientes campañas. Cuando por fin vino el recuento de los 500 cuestionarios, 300 habían puesto un círculo, 200 habían puesto una X. Los comunistas se pondrían serios. Llamaron a los 300 estudiantes que habían firmado estar de acuerdo con el gobierno y les dijeron que tenían algo que hacer. Podían utilizar los métodos que desearan, excepto matar, para forzar a aquellos 200 a entrar dentro de los lineamientos del partido. Durante el mes que siguió, se emplearon los métodos más terribles, crueles y desagradables para acosar a los estudiantes. Entonces se volvieron a repartir los cuestionarios y para mayor asombro de las autoridades hubo menos círculos y más X. ¿Cómo había ocurrido esto? Comenzaron a interrogar con insistencia y se dieron cuenta de que cada mañana los estudiantes cristianos se congregaban para orar. En la universidad las clases comenzaban a las 9 de la mañana. Todos los estudiantes vivían en los anexos del centro universitario y a las 8 se iban a desayunar. Pero antes, a las 7, los cristianos ya se habían congregado en grupos para orar y estudiar la Biblia, a fin de obtener la fortaleza para el día de prueba que se avecinaba. Cuando aquellos que no eran cristianos descubrieron esto, irrumpieron en el grupo y causaron un pandemonium. Entonces los cristianos se empezaron a reunir a las 6 de la mañana. De nuevo los opositores los descubrían y entonces se levantaron más temprano para reunirse a las 5. Las cosas siguieron en este estado y al llegar al fin del mes, algunos de los estudiantes no habían casi ni dormido. Las autoridades actuaron de inmediato. Acabaremos con estas reuniones. Pondremos fin a la lectura de la Biblia y a las oraciones, anunciaron. Cada cristiano fue aislado y puesto bajo la guardia de 10 estrictos comunistas durante 3 meses. Día y noche todos sus movimientos eran vigilados y a la vez sufrían la burla y el adoctrinamiento. Observamos cómo estos pobres y aislados cristianos se volvían cada vez más pálidos, demacrados y ojerosos. No había forma de comunicarnos con ellos y temíamos por su suerte. Eran jóvenes en años y algunos aún niños en su fe cristiana. Lo único que podíamos hacer era orar por ellos, para que su fe no flaqueara bajo el ataque inmisericordia del maligno. Al cabo de 3 meses, todos fueron obligados a comparecer en la plaza pública. Bajo la vigilancia de un poderoso escuadrón de la policía comunista, vimos marchar hacia la plaza a 200 estudiantes. Un hombre permanecía de pie sobre la pequeña plataforma de los testimonios, con una lista de nombres en sus manos. Llamó al primero. Una muchacha de 17 años dio un paso al frente. Era refinada y hermosa y había sido educada en uno de esos hermosos sitios que pertenecían a la nobleza de Pekín antes de la guerra. Había sido enviada aquí para su seguridad. Ahora estaba de pie ante sus acusadores.
¿Cuál es su posición ahora?, rugió la voz desde la plataforma. Ella se subió a la pequeña plataforma, titubeó un poquito y pensamos que se iba a caer. ¿Por qué suben primero a esta frágil y delgada muchachita?, nos preguntamos. Pobre niña, ¿cómo puede soportar? De repente ella comenzó a hablar con voz fuerte y clara. Señor, cuando empecé a asistir a los 3 meses de adoctrinamiento, pensé que Jesucristo era real, pensé que la Biblia era verdadera. Ahora sé que Jesucristo es real, ahora sé que este libro es verdadero. Uno tras otro, los 200 hombres fueron llamados sin que ninguno titubeara, aunque ahora ya conocían lo suficiente a sus perseguidores y sabían los sufrimientos que les esperaban. Cada uno de ellos fue decapitado ese mismo día en la plaza pública. Antes de cada ejecución, se daba a la víctima una última oportunidad para retractarse. Pero ni siquiera los que se encontraban ante los últimos y que habían sido obligados a ver la espantosa carnicería de sus compañeros cambiaron de opinión. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Sería porque los amaba tanto que se los llevó antes de que les sobreviniera torturas más crueles y peores? Su muerte quizá fuese más llevadera. Se fueron de inmediato a las mansiones que su Salvador les tenía preparadas. Le siguieron hasta la muerte.